Muy buenas noches a todos, que el Señor me les bendiga. Mi nombre es Jonathan Castro y les doy a cada uno de ustedes la mejor de las bienvenidas. En unos momentos más también le estaremos dando la bienvenida a los apóstoles que estarán participando con nosotros, pero hoy quiero darles a ustedes las gracias por poder conectarse, ¿verdad? A nuestra hermana Irma Rivas, a mi esposa ya está ahí conectada, a la hermana Violeta, a la hermana Adriana, al pastor José Bárcenas, bienvenido. ¿Verdad? Vemos ahí a la hermana Amber, la esposa del apóstol Israel, también hermana, bienvenida, a la hermana Norma, a la hermana Victoria, el hermano Antonio, ¿verdad? La hermana Lili, todos ahí los que ya se están conectando, bienvenidos. Nos da mucho gusto que puedan estar como nosotros, ¿verdad? Con este deseo y este anhelo de poder escuchar lo que hoy Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Les invitamos, por favor, a poder compartir, ¿verdad? Y a poder estar atentos a esta enseñanza y a cualquier inquietud o pregunta que ustedes tengan en esta ocasión, la van a poder estar haciendo en sus comentarios y cualquiera de los apóstoles va a estar, ¿verdad?, contestando sus preguntas. El tema de esta conferencia es Iglesia Vigilante. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, que están para morir, porque no han llegado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor nos invita a ser vigilantes, a estar alertas, a estar atentos. Y la palabra del Señor nos ayuda a poder estar en esta condición. De esta manera, les doy a cada uno de ustedes la bienvenida. Hoy nuestro tema es guerra de doctrina. De eso vamos a estar hablando y para eso nos acompañan, ¿verdad?, los apóstoles a quienes les damos la bienvenida. Los tres son apóstoles de nuestra cobertura en la Iglesia del Señor y de verdad es un gran gozo para mí poder tenerles hoy aquí con nosotros. Apóstol Israel desde la Iglesia Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Apóstol, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Jonathan. Un honor poder estar con ustedes una vez más. Aquí estamos, listos. Muy bien. El apóstol Rubén Íñiguez de la Iglesia del Señor en Querétaro. Apóstol, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Y el apóstol Omar García de la Iglesia del Señor en Chilpancingo. Apóstol, bienvenido. Pues es un honor, un privilegio poder estar con ustedes. Dios los bendiga. Espero que sea de gran provecho esta plática, esta conferencia. Amén. Estamos seguros que así será. El día de hoy, ¿verdad? Existe un adoctrinamiento que podemos ver en las naciones por medio de diferentes fuentes de enseñanzas. Yo considero que una de estas fuentes o la mayor de ellas es a través de la música. Vemos cómo está siendo adoctrinada, ¿verdad? La mayoría de las personas están recibiendo estas doctrinas que abiertamente están en contra de la palabra de Dios. Muchas de estas doctrinas están queriendo ser impuestas, ¿verdad?, en las iglesias cristianas y en las familias. La palabra del Señor nos enseña que esto está profetizado, que en los últimos tiempos, no los tiempos de mañana, sino los tiempos que estamos viviendo nosotros, ¿verdad?, estas falsas doctrinas aumentarían. Lo que no se había escrito es de qué forma se iban a presentar cada una de ellas. La base principal de estas doctrinas es el error. Esa es la base principal de toda doctrina falsa, es el error. Y nos están queriendo el error disfrazarlo de amor o de inocencia o de aceptación y de esta manera que podamos verlo como algo que es correcto. Como pueblo de Dios no nos debe de faltar el conocimiento de la verdad, ni nos debe de sobrar, ¿verdad?, o de tener el conocimiento de la mentira. En diferentes porciones de la Biblia dice, por falta de conocimiento el pueblo perece, o por mucho conocimiento, hablando no de un conocimiento de verdad, sino por mucho conocimiento de lo que es erróneo, el pueblo también perece. Estamos en medio de una guerra de doctrinas y esto es más espiritual de lo que nosotros imaginamos, ¿verdad? Y para hablar de ello, vamos a poder ir desarrollando una serie de preguntas que tenemos para los apóstoles. Ellos nos van a estar, ¿verdad?, contestando, hablando de todo esto a la luz de la Escritura.
Y le vuelvo a insistir, si usted tiene alguna pregunta, hágala con toda libertad, ¿verdad? Que vamos a poder leerla cada una de ellas. Apóstol Rubén, me gustaría, ¿verdad?, que comenzáramos definiendo qué significa doctrina. Ok, muy buenas noches a todos. La doctrina es muy sencillo, el concepto, ¿verdad? Y tiene que ver con el acto de enseñar, el acto de instruir o ser mentor. Eso es prácticamente la definición. Y si nosotros queremos de alguna manera ampliar el concepto de doctrina, hay una porción de la Escritura en Corintios que dice, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sabemos que estamos todavía en pandemia, aunque la contingencia prácticamente ya terminó, pero seguimos, ¿verdad?, todavía en pandemia, y realmente la enseñanza que podemos sacar de todo esto es que fue removido con esto el fundamento de mucha gente. Ahí nos damos cuenta precisamente si la persona tenía un fundamento correcto, tenía una doctrina correcta, una doctrina que soportara, ¿verdad?, el movimiento, el sacudimiento. Y si lo podemos poner en un contexto de construcción, todos sabemos que cuando se construye, lo primero es que se ponen zapatas, ¿verdad? Zapatas son las que van a soportar las columnas que vienen a soportar todo el techo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, prácticamente doctrina es el fundamento que tenemos de enseñanza. Si la enseñanza es correcta, si tu fundamento es correcto, entonces vendrán situaciones adversas, vendrán, como dice, vientos, vendrán ráfagas, pero como tenemos un cimiento, una enseñanza, una doctrina correcta, permaneceremos. Si no, entonces, si no tenemos una sana o buena doctrina, dice que sufriremos grandes pérdidas. Amén. Entonces es muy importante que podamos ver el fundamento de nuestra vida. Y exactamente este tema nace, ¿verdad?, en lo que dice 1 Timoteo 4:1, ¿verdad? Que la palabra del Señor dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que vuelvo a repetir, son los que vivimos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me gustaría preguntarle, apóstol Omar, ¿verdad?, ¿qué es una doctrina de demonios? Si nos puede dar un ejemplo, pero a lo mejor habrá alguna persona que no está familiarizada con esta palabra de apostatar. Entonces, también, ¿qué significa apostatar? Sí, las doctrinas de demonios básicamente son doctrinas erróneas, doctrinas pueden ser justificadas o no, son mentiras, son herejías, pueden ser, o más bien son doctrinas que no tienen un fundamento bíblico, quizá tengan un texto bíblico, pero no tienen un fundamento. Tienen un texto bíblico, pero no tienen un contexto. Es una enseñanza errónea, es una enseñanza totalmente equivocada y totalmente, apartada de las verdades espirituales o las verdades bíblicas. La palabra apostasía significa renunciar, significa rechazar consciente, voluntariamente, la fe, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Significa renunciar a todo lo que tiene que ver con las verdades bíblicas y básicamente renunciar a nuestra fe o a la fe cristiana. Esto es apostasía, y recalco, una doctrina de demonios es una enseñanza basada en mentiras, ¿verdad? En algo que está fuera de un contexto bíblico, un contexto espiritual cristiano.
Amén. Muchas ocasiones, ¿verdad? Se nos dice que no hablemos mentiras, pero así como nos lo acaba de comentar, también es importante no escuchar, ¿verdad? No prestar nuestros oídos, nuestro corazón también a las mentiras. Eh, Dice la palabra del Señor que en los tiempos, ¿verdad? En los que estamos, va a venir un incremento de doctrinas falsas, como hace un momento lo mencionaba el apóstol Omar. Y esta es una señal, ¿verdad? De estos tiempos. Apóstol Israel, ¿por qué es una señal de los últimos tiempos el incremento de las doctrinas falsas? Disculpe, no escuché. No sé si ustedes me escuchan. Sí, sí le escuchamos. ¿Ahí ya me Gracias. escucha? Ya le escucho. Disculpen la interrupción. Ahí De está. repente perdí el sonido. Me hace la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor, Sí, pastor? sí, sí. Discúlpame. Insisto, hace un momento, ¿verdad? El apóstol Omar nos mencionaba sobre cómo una doctrina de demonios se define de manera muy práctica, ¿verdad? Algo que está basado en una falsedad y en una mentira. Y les comentaba eso, ¿no? De que se nos invita siempre a no hablar mentiras, pero también es importante no escucharlas. Y la palabra del Señor nos dice que en los tiempos que estamos viviendo nosotros, las doctrinas falsas aumentarían y que esta sería una señal, ¿verdad? De estos tiempos. Entonces, mi pregunta sería esa: ¿por qué el incremento de las falsas doctrinas es una señal de los últimos tiempos? Gracias, gracias. No sé qué opinen los que están en línea. Me gustaría que me ayudaran a contestar esta pregunta si tú estás en línea. ¿Por qué las falsas doctrinas se incrementarían en los últimos tiempos? 1 Corintios 4, 1 al 3, como lo ha estado leyendo el pastor, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y creo yo, a expensas de lo que colabore la gente que nos está viendo ahorita en los sitios sociales, que a manera de que el Señor se acerca, la actividad demoníaca está creciendo, y una de las actividades demoníacas que está creciendo obviamente es la falsa enseñanza. Y la falsa enseñanza es muy importante que lo veamos de acuerdo al contexto de 1 Timoteo 4, 1 al 3. La falsa enseñanza, de acuerdo a este texto que dice: algunos apostatarán de la fe, está hablándonos no de aquellas doctrinas que siguen confundiendo a las mentes entenebrecidas, no renovadas, es decir, al no creyente. Pero está hablando que están surgiendo estas enseñanzas para que los creyentes dejen la fe. Es decir, el contexto del cual estamos hablando es un incremento de falsas enseñanzas manipuladas por demonios para que aquellos que han recibido la verdad se desvíen de la fe, terminando creyendo las mentiras. Así que es un ataque no solamente de manipulación para el mundo entero, que ya tiene una mente entenebrecida en sí, sino la extensión o la proliferación de las enseñanzas equivocadas, de los espíritus engañadores, de las doctrinas de demonios, están enfocándose hacia la iglesia para desviar a los creyentes de lo que es la verdad bíblica. Y yo creo que esto es muy importante que lo entendamos, porque la clave es: algunos apostatarán de la fe. Es decir, está hablando de un ataque en contra de la iglesia cristiana, en contra de aquellos que han creído en la verdad, para que dejen la verdad escuchando a doctrinas de demonios. Amén. Me gustaría preguntarle, apóstol Israel, sobre esto que nos comenta. En una porción de la escritura, Jesús le dice al apóstol Pedro, una declaración que el apóstol Pedro hace, y Jesús le dice: esto te lo reveló, ¿verdad? No te lo reveló carne y hueso. Entonces, más adelante, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Lo que me hace preguntar, porque ahorita en lo que los tres han respondido,
hablamos mucho sobre espíritus, ¿verdad?, que van a engañar y que van a enseñar falsas doctrinas. Pero, ¿cómo van a hacer estos espíritus para hacer llegar esas enseñanzas a nosotros, a quienes escuchan? ¿A quiénes van a utilizar? ¿Van a utilizar a aquellos que van a apostatar de la fe? ¿Van a utilizar a personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón? ¿A quiénes van a usar estos espíritus para volverlos maestros de sus doctrinas y así poder transmitirlas? El versículo 2 de 1 Timoteo 4 nos dice a quién va a usar. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse, habla de las diferentes cosas que están enseñando, ¿no? Entonces, una vez más, es la hipocresía. Es decir, son lobos vestidos de ovejas. Son gente que se dice enseñar la verdad, pero la verdad está enseñando una mentira. Son gente que se hace pasar por personas creyentes, pero tienen la conciencia cauterizada, dice así, es decir, no sienten, no tienen la percepción del bien y el mal, de acuerdo al concepto bíblico. Así que los falsos maestros no vienen únicamente de los de afuera, sino que los falsos maestros, de acuerdo al contexto, son personas que están adentro, o por lo menos dicen que están adentro, y sobre ese contexto empiezan a manifestar sus enseñanzas, y la Biblia les llama hipócritas. Amén. Muy tremendo esto. Quisiera mencionarles hace un momento, antes de su participación, el apóstol Israel invitaba a la gente a participar, y aquí hay 3 personas que lo han hecho, ¿verdad?, ayudando en esta pregunta, porque ellos consideran, y dice Violeta Martínez, hay personas que querrán oír solo lo que ellos quieren y se irán tras aquellos que no les enseñen la verdad, la falta de compromiso en los creyentes. María Paula Núñez García dice, porque en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores para que los que creen sean confundidos. Avi Martín dice, creo que tiene que ver la enseñanza que tenemos como creyentes, el fundamento es importante. Y Antonio Santana dice, exacto, de quien viene desde el interior de aquellos que se declaran en contra de la iglesia. A todos aquellos que se están conectando, les damos la bienvenida a esta conferencia en línea Iglesia Vigilante. Estamos hablando sobre el tema guerra de doctrina y les queremos invitar a que si usted va teniendo alguna pregunta, alguna inquietud en su corazón conforme avanza, ¿verdad?, este estudio, usted la puede hacer en los comentarios y con mucho gusto vamos a estarlas leyendo y dándole respuestas a cada una. Apóstol Rubén Íñiguez, ¿cómo utiliza un espíritu, ¿verdad?, la doctrina para engañar? ¿Cómo la utiliza? ¿Cómo podemos nosotros identificar, ¿verdad?, esa doctrina que está usando un espíritu engañador para que nosotros, ¿verdad?, podamos cuidarnos? Precisamente a aquellos que están escuchando a través de estos medios han mencionado que en los postreros tiempos vendrían espíritus engañadores que engañarían aún a los escogidos. El término engaño realmente me parece muy interesante porque es hacerte ver las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces, el espíritu de engaño actúa precisamente de esa manera, ¿sí? Hace creer a la gente lo que no es como algo que es. Así como la escritura lo dice, que el mismo Satanás, ¿verdad?, se pinta como ángel de luz. Es un espíritu engañador. Y para ello quiero leer una porción de la escritura que está en Gálatas, en el capítulo 3, a partir del verso 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Habla, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién nos encantó? Si vamos a la raíz y a lo profundo de todo esto,
La palabra encantamiento, precisamente la palabra fascinación, habla de un encantamiento, habla de que la persona está fuera de sí. La persona realmente no tiene noción de lo que está sucediendo en su vida y lo que no es real lo toma como algo que fuese real. Si lo vemos aquí, le sucedió a los Gálatas. Dice, comenzando en el espíritu, corríais bien. ¿Qué les pasó? ¿Quién los engañó para seguir un evangelio totalmente diferente? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, el espíritu engañador es un espíritu que fascina, es un espíritu que te introduce en una serie de encantamiento para que no creas a la verdad y para que creas a la mentira. Amén, qué tremendo eso, ¿verdad? Y en esta misma línea me gustaría preguntarle, apóstol Omar García, ¿por qué la apostasía? ¿Por qué si caigo en la apostasía? Que hace un momento nos la definía y nos mencionaba, ¿verdad? Que es apostatar de mi fe, que darle la espalda, ¿verdad? Decía a Jesús. ¿Por qué la apostasía me vuelve un maestro o un candidato para ser maestro de una doctrina de demonios? Bueno, hace un momento se hacía también la pregunta de que, o la invitación a que podamos dar un ejemplo. Yo creo que basados en lo que dice el apóstol Israel, el apóstol Rubén, de que quiénes serían las personas o quiénes serían los que son los maestros o los que enseñan o introducen. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que pues el príncipe de este mundo, ¿verdad? Es el que ha cegado el entendimiento de las personas. Entonces, creo que la actividad demoníaca está encargándose en todos los niveles, está actuando en todos los niveles, ya sea tecnológico, ya sea en la industria del cine, televisión, todos los medios de comunicación, para infiltrar, para comunicar, para dar a conocer su enseñanza, su doctrina o sus mentiras. Y una de las doctrinas básicas del enemigo, para que lo tengan muy en cuenta, es negar la existencia de Dios. Es decir, que haya, por ejemplo, tú no necesitas a Dios. Tú puedes salir adelante por ti mismo si te esfuerzas y entonces sembrar en el corazón de la gente humanismo, puro humanismo, donde al final no necesitamos a Dios y al final los creyentes están terminando por negar o por lo que es la apostasía, negando a Dios, es decir, yo no necesito al Señor. Y desde luego cuando un creyente, ya sea un cristiano, un ministro, ya sea un maestro de alguna iglesia, cristiana, desde luego que cuando esta persona se contamina, esta persona deja entrar ciertas ideas, mentiras a su vida, pues obviamente se vuelve un promotor de aquello por lo que está siendo engañado. Y entonces los que se vuelven, ahora sí que como la pregunta, ¿por qué la apostasía me vuelve un maestro de la doctrina de los demonios? Porque una persona que apostata, que su fe se debilita, que su fe es ambigua, es una persona ambivalente que camina entre dos mundos, ¿no? El mundo de la fe, el mundo, el mundo ahora sí que demoníaco, y entonces termina pues contaminándose totalmente y enseñando todo aquello y sobre todo que pudiese ser a su conveniencia. Amén. Me surge también preguntarle, apóstol Omar, lo que nos estaba explicando, ¿no? Una persona está en la iglesia sirviendo, es un maestro de la palabra, es un predicador de la palabra, de repente decide dejar de creer.
de repente, como usted dice, se contamina y se llena de cosas incorrectas, entonces sus dones que tiene de enseñanza, de predicar, esos dones no se apagan, no se desactivan, sino que ahora que están contaminados son usados para enseñar entonces estas doctrinas de error, si es así. Él sigue siendo un líder, sigue siendo un hombre, un maestro. El problema no es su persona, su liderazgo. El problema ahora es la doctrina, la enseñanza que él tiene. Entonces es muy fácil desvirtuarse, es muy fácil deslizarse, es muy fácil de repente desvirtuar la verdad si uno no está firme, como ya lo comentaban apóstol Israel, apóstol Rubén, si uno no está firmemente plantado en la palabra del Señor. No hay tantas cosas que también se van a mencionar, que repito, la gente como tiene comezón de oír, entonces están buscando nuevas cosas, nuevas revelaciones, y ahí de repente es cuando nos perdemos y no estamos en el fundamento de lo que es la palabra de Dios. Amén. Mencionaba usted también, ¿verdad? Que ahorita una de las evidencias, ¿verdad? De alguien que enseña es negar la existencia de Dios. Podríamos también mencionar que también es la rebeldía uno de los frutos que primeramente da. La rebeldía, pero vuelvo a insisto, yo creo que empieza por el humanismo, es decir, tú puedes salir adelante por ti mismo, tú eres capaz, y es algo que de alguna manera pues se ha introducido en la iglesia, pero cuando se enseña esta parte independientemente de Dios, de su palabra, entonces comenzamos a sentirnos autosuficientes, es decir, no necesitamos la ayuda de Dios, y nos vamos apartando de él al grado que terminamos, o sea, que las personas terminan negando a Dios. Amén. Por esta enseñanza, por esta doctrina. Así, perdón. Amén. Muy bien, les agradecemos, ¿verdad? Todos los que están participando de manera activa ahí en los comentarios, sigan haciendo. Nos da mucho gusto ver que también participan, que también opinan sobre todo lo que los apóstoles están compartiendo. Y vuelvo a insistir, tiene alguna pregunta, con mucho gusto la puede hacer. Apóstol Israel, hay muchos ejemplos, ¿verdad? En redes sociales de que para poder aprender la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso, hay que conocer primero lo verdadero y automáticamente aprendes a identificar lo falso. En diferentes porciones de la Biblia se nos dice que nosotros tenemos que estar firmes en la doctrina. El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y me gustaría preguntarle, ¿quién establece la sana doctrina? ¿Y cuál es el beneficio que la sana doctrina le da al aceptar la verdad al creyente? Porque hay muchas personas que a lo mejor creen en Cristo y rechazan la doctrina. Sí, bueno, primero que nada debemos entender que nuestro fundamento doctrinal es Jesucristo. Es lo primero, no es un hombre, no es un título, no es un ministerio mayor, es un hombre. Es Jesús en este sentido. Jesús mismo dijo en Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nuestra doctrina, el fundamento de ella, la piedra angular, es Jesucristo. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si no podamos tender a fundamentarnos en doctrinas de hombres, cualquiera que sea el título de este hombre. La doctrina se basa en lo que hizo Jesucristo. Juan 18:19 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces nosotros debemos estar fundamentados en la doctrina de Jesucristo. Ahora, eso puede, la pueden interpretar varias personas de diferentes maneras, pero quisiera ahondar un poquito más en eso. Porque la contestación fácil es, estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, Hechos 2:42,
Y quisiera de repente que podamos ver un poquito este texto. Para mí me interesa muchísimo Hechos 2:42. Y déjenme ver si lo puedo poner aquí. Vamos a ver. Sí, ahí lo tengo. Ahí está. Yo creo que se ve, ¿no? Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perdón, se ve ¿No se el ve? teclado, Perdón, ahí se está. ve, ahí está. Ahí lo ponemos. Y perseveraban, sí cambió, ¿verdad? ¿O Sí, no ha sí, cambiado? exacto. Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hechos 2:42. ¿En qué doctrina perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Y ahí es donde empezamos a ver en Hechos 2 una transición de fundamento de la iglesia cristiana a la doctrina de los apóstoles. Que yo preguntaría sinceramente, estamos hablando de un momento en donde todavía la compilación bíblica del Nuevo Testamento no estaba ni escrita, vamos a decirlo así. Lo que había era una transmisión oral de los apóstoles y los creyentes, que no eran pocos. Recuérdense que se habían convertido 3,000 personas en el primer mensaje evangelístico de Pedro, un poco atrás. Las personas consideraban que la doctrina que se debía de seguir era la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cuál doctrina o qué enseñanza, qué conjuntos de enseñanza tenían los apóstoles? Bueno, pues el conjunto de enseñanzas que tenían los apóstoles era las palabras de Jesús y la vida de Jesús en ese sentido. No tenían otro. Ellos tenían la traducción del Antiguo Testamento al griego. En ese sentido, sin embargo, no tenían acceso libre a él. Eso se leía en las sinagogas. Así que lo que tenían eran las enseñanzas de Cristo, porque partimos que el fundamento es la enseñanza de Cristo. Y entonces ellos empezaron a transmitir como doctrina, como apóstoles, la enseñanza de Cristo. Y la iglesia lo entendió desde un principio. La iglesia no les quedó duda que la enseñanza que debían de seguir era la enseñanza de los apóstoles. Y así se fue fundamentando hasta el momento en que llegan cosas o textos como en 1 Corintios 3:10, muchos años después, que dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, fíjense cómo dice Pablo como apóstol, y me voy a permitir otra vez, disculpen, cambiar el texto para que la podamos ver, ¿no? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, escuchen, perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y estamos hablando que el apóstol estaba poniendo un fundamento en muchos aspectos, pero sobre todo un fundamento doctrinal de la enseñanza de Cristo. No sé si me doy a entender. Ya para 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿Qué dice ahí? Había en comentarios que dice, ¿por carta de quién? Por carta nuestra. Es decir, apostólica en ese sentido. Así que no es un secreto que en el Nuevo Testamento, desde el inicio de la iglesia, Hechos 2, hasta escritos más tardíos, que ya eran las cartas, ya no era transmisión verbal como se hizo de alguna manera al principio, ya era una transmisión escrita. La iglesia en general, universal, no solamente una congregación específica, sabía que el fundamento doctrinal era puesta por los apóstoles, y ese fundamento doctrinal tenía que ser basada en Cristo. Yo quiero cerrar con esto, este punto. ¿Por qué en Cristo? Es muy importante, porque recuérdese que en Hechos 10 nos da un conflicto doctrinal ya. Y el conflicto doctrinal que nos da como consecuencia el Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén hay un choque de doctrinas. La doctrina judeocristiana y la doctrina, digamos, de Pablo, de la gracia. En donde ese choque de doctrinas tenían que definir si la doctrina de Moisés continuaba o la doctrina de Cristo entraba. Se tenía que definir eso, porque los judíos cristianos decían, se tienen que circuncidar. Escrito está. Es la ley de Moisés. Esa es la doctrina. Esa es la enseñanza. Si quieren pertenecer al pueblo de Dios, se tienen que circuncidar y seguir todas las leyes que nosotros seguimos y obviamente creer en Cristo. Y la doctrina de la gracia
decía, no, Cristo es suficiente. Si han leído el texto, pues sabemos que dijeron, no vamos a poner otra carga mayor. Ganó la doctrina de Cristo. Por eso, nosotros debemos entender que no solamente es lo que diga un apóstol, aunque el apostolado fue llamado a fundamentar doctrina, sino evaluar si el apóstol, quien quiera que ésta sea, está basando su doctrina en la enseñanza de Jesucristo, porque al fin y al cabo, Él es la piedra angular, el fundamento, Él es el que pone las directrices, el que dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5, oíste que les fue dicho, pero yo les digo. Es decir, Moisés sube a la montaña, Jesús sube al monte, Moisés da los 10 mandamientos, la ley, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, oíste que fue dicho, pero yo te digo. Es nuestra obligación en el liderazgo, empezando desde los apóstoles que son llamados a establecer doctrina, evaluar siempre si nuestra doctrina va de acuerdo a las enseñanzas, vida y legado de Jesucristo. Eso comprobará que la doctrina apostólica que se está enseñando es correcta o no. Porque sinceramente, si hay falsos apóstoles como hay falsos maestros. Y los falsos apóstoles se basan no solamente en que, como alguna corriente del cristianismo dice, ya no hay apóstoles hoy en día, sino que no están llevando un apostolado de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Cuando Jesucristo dijo que no le llames padre a nadie que esté en la tierra, ellos están enseñando que ellos son los papás. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto la enseñanza apostólica de estos apóstoles se está basando en la escritura de Jesucristo o simplemente son ideas que ellos están teniendo para lograr cosas personales? Bueno, es lo que yo digo y dice la escritura. Amén. Es muy tremendo esto. De verdad me bendice mucho este punto que decías al inicio, ¿no? La doctrina no es una idea, no es una opinión, es una persona. Eso es tremendo que lo podamos nosotros comprender. Y como decía ahorita al final, y que toda la enseñanza esté basada en la persona de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, el apóstol Rubén Íñiguez, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando escasea la sana doctrina, aumenta la comezón de oído, ¿verdad? Sobre las enseñanzas. ¿A qué se refiere esta porción de la Escritura, apóstol Rubén Íñiguez? Hay dos cosas ahora con el encierro por el que pasamos prácticamente en todo el mundo, donde el diablo quiso robar, número uno, nuestra unidad y número dos, nuestra comunión. ¿Por qué? Porque es importante, dice la palabra, que estamos unidos por las coyunturas, pero también la palabra de Dios habla que necesitamos un sentido de pertenencia. Dice la palabra del Señor en todas las cartas del apóstol Pablo, y la comunión con los santos. Es decir, la comunión es muy importante. Y precisamente como escaseó la palabra por el confinamiento, porque no teníamos permitido reunirnos, etcétera, etcétera, precisamente ahí es cuando el enemigo empezó a querer ganar terreno, a querer destruir estas dos cosas que son muy importantes. El hecho de nuestra unidad y el hecho de nuestra comunión. Cuando la palabra de Dios habla de que cuando escasea la sana doctrina, ¿sí? Es porque el enemigo estuvo de alguna manera tratando de entretener a la gente para que dejara de escuchar lo que es lo que le permite permanecer. Y entonces la gente se vio obligada o la gente se vio en una situación donde querían buscar otro tipo de cosas. Ahora sabemos que a la gente le gusta lo novedoso, a la gente le gusta el hecho de venir a escuchar cosas nuevas, pero también la escritura dice que lo revelado nos pertenece a nosotros y lo revelado está dentro de los 66 libros de la Biblia, nuestra norma de fe y conducta. Eso es para nosotros. Lo no revelado le pertenece a Dios. Y ahí es donde surgieron tantas cosas nuevas
y a la gente había cosas que le agradaban, porque la gente quiere algo visible, la gente quiere fetiches, la gente quiere cosas que se vean, y entonces empezó precisamente a tratar de buscar, ¿sí? A tratar, tenían comezón de oír, ¿sí? Cosas nuevas, cosas novedosas. La palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 5, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿sí? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Dice la palabra que la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír. Y aquí dice que el enemigo lo que quiere es apartar de la verdad el oído. A medida que tú escuchas palabra, tu fe, tu medida de fe aumenta. Pero cuando tú dejas de escuchar la palabra, tu medida de fe decrece. Y entonces empiezas a ver las cosas en el terreno natural, y ahí es donde el enemigo, a través de sus dardos, a través de nuevas doctrinas, a través de situaciones novedosas, es como quiere apartar el oído de la sana doctrina de la gente. Ahora, aquí hay cosas muy interesantes que me gustaría enumerar y una invitación a todos los pastores para que de alguna manera no sacrifiquen la escuela dominical. Muchos cerraron la escuela dominical. ¿Por qué? Porque en la escuela dominical se da el fundamento, se da la doctrina, ¿sí? Y lo único que no podemos sacrificar es precisamente eso. Es lo que nos da la firmeza, es lo que de alguna manera nos consolida la enseñanza que tenemos. Ahora, cuando viene el encierro, sacrificamos muchas actividades, se sacrifican parte de lo que es la doctrina fundamental, porque la doctrina se enseña en la escuela dominical, no se enseña ni en las células, ni se enseña en la predicación. Tocamos ciertos matices, pero donde se tiene que enseñar la doctrina es en la escuela dominical. Y yo tan solamente para enfatizar y cerrar esto, quiero que veamos precisamente las características de lo que es tener comezón de oír, ¿sí? La sana doctrina no se soporta por parte de quienes no quieren vivirla. Número 2, la sana doctrina tendrá cada vez menos proclamadores o expositores. Número 3, la sana doctrina se opone a las pasiones humanas. Número 4, la sana doctrina se aferra a la verdad inconmovible de Dios. Número 5, la sana doctrina excluye las fábulas. Número 6, la sana doctrina establece la sobriedad de quienes la exponen y de quienes la reciben. Y número 7, la sana doctrina soporta las aflicciones que conlleva aferrarse a ellas. Ahora, la comezón de oír, de la misma manera, tiene sus propias características. Comezón de oír produce un rechazo a la sana doctrina, mirándola como sin sentido y como un proceso de pérdida de cosas nuevas por experimentar. Comezón de oír atrae montones de maestros que producen la última novedad, hablando precisamente de cosas nuevas, de cosas extrabíblicas, de cosas novedosas, de verdades a medias. Comezón de oír se nutre de las pasiones humanas. Comezón de oír se desvía de la verdad y entra las medias verdades para luego aterrizar en un terreno de mentira. Comezón de oír da entrada a las fábulas y no a los principios inconmovibles. Y para concluir, comezón de oír es como la ebriedad va de un lado al otro del camino y pierde la sobriedad. Es decir, dejas de ser una persona equilibrada y te vas a los extremos. Eso es lo que produce precisamente el dejar de escuchar la sana doctrina y la gente que tiene comezón de oír. Amén, gloria a Dios. Un consejo que les doy, ¿verdad? Ahorita, yo sé que después usted va a poder escuchar las veces que usted desee este video, y es muy importante que usted pueda anotar todos estos puntos, estas características que acaba de dar el apóstol Rubén. Hace tiempo en un congreso de pastores de nuestra cobertura, escuché al apóstol Israel decir, ¿verdad? Enseñando esto. Él decía, nosotros como iglesia, como ministerio, tenemos una fuerte visión y una fuerte doctrina. Si pierdes la visión, dejas de ser iglesia del Señor. Si pierdes la doctrina, dejas de ser iglesia del Señor. No que dejas de ser de Cristo, sino que puedes tener en tu corazón
¿verdad? Esta convicción de poder tener como fundamento la visión y la doctrina que Dios nos ha dado. Y es muy importante el poder hacer el esfuerzo de estar yendo a escuchar la doctrina, porque como decía el apóstol Rubén, es la escuela dominical donde vamos a recibir la doctrina que nosotros necesitamos. Y me gustaría seguir avanzando en esto y preguntarle al apóstol Omar, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros podemos contrarrestar, ¿verdad? Las doctrinas de demonios. Ahorita creo que todos nos están, ¿verdad? Haciendo, pues, evaluarnos sobre cosas en las que podemos estar aceptando sin darnos cuenta, viendo que pueden ser muy sutiles, ¿verdad? Muy, inocentes, muy bien disfrazadas, y cuando las identificamos, ¿de qué manera las podemos nosotros contrarrestar, apóstol Omar? Bueno, el apóstol Pablo, en la carta del apóstol Pablo y la indicación que le da a Timoteo, pues nos da ahí la respuesta. Dice que nosotros pues tenemos que mantenernos, ¿verdad? Tenemos que, del versículo, por ejemplo, el versículo 7, dice que hay que desechar las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad. Yo creo que tanto el cristiano como el ministro, el pastor deben de mantenerse bien enfocados. De repente, pues encontramos que hay tanto cristianos como pastores, también apóstoles, que andan buscando cosas nuevas. Ya lo comentaba el apóstol Rubén, buscando cosas nuevas ahí en las redes y todo. Entonces, en las redes hay una serie de ideas, enseñanzas, doctrinas que si usted como cristiano pues no tiene cuidado, lo que va a pasar es que se va a confundir. Ahora nos pasó también con la pandemia que mucha gente venía y cuestionaba algunas cosas que se hacían en la iglesia, cosas que sucedían, pero ¿por qué? Porque se metían mucho a las redes sociales, se metían mucho a escuchar doctrinas, enseñanzas, todo tipo de prédicas. Y entonces cuando las personas no están firmes, lo que puede venir, que es lo que hace el diablo, lo que hace el enemigo, lo que hacen los demonios, porque dice que en los postreros días, dice ahí que la gente escuchará a espíritus engañadores. O sea, hay espíritus engañadores metidos en las redes, metidos que vienen a tratar de confundir, inclusive en las iglesias, vienen a tratar de confundir a la gente, porque esa es su función. Entonces, una de las formas en que nosotros podemos contrarrestar es desechando totalmente las fábulas, o sea, no metiéndonos en situaciones que no tienen que ver, y como se comentaba también, que nuestro fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado de que si nosotros nos fundamentamos en Cristo Jesús, que ese es nuestro fundamento, que nosotros revisamos la palabra, nos mantenemos bien enfocados y caminamos sobre eso, pues nosotros vamos a poder salir adelante. La prioridad está en revisar que todo lo que yo estoy aprendiendo y todo lo que yo escuche, esté en la palabra de Dios y no tenga solo una justificación, sino como ya dije, un texto bíblico, sino como ya dijimos, que tenga un contexto. Porque muchas iglesias y muchas religiones o muchas sectas o muchas herejías o las doctrinas de demonios a veces están basadas en un texto bíblico, es una justificación. Pero no hay un contexto, no hay recuerde que la Biblia, la palabra de Dios es un todo. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, pues sabes que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Quiero recordarles que pues ahora sí que en aquel tiempo en la antigua Grecia y la cultura romana, recordarles que le daban un alto valor a la estética, ¿verdad? Al ejercicio físico, al ejercicio corporal. No estoy diciendo que también sea malo, dice la palabra que es para poco provechoso, pero Dios le está diciendo que se ejercite, ¿verdad? En la piedad que tiene una eternidad, un sentido de eternidad. Ahí está dejando claro una enseñanza muy específica
¿verdad? De que nosotros viviremos eternamente y que si nosotros nos ejercitamos en la piedad, nos ejercitamos basados en nuestro Señor Jesucristo, basados en su palabra, nosotros participaremos y viviremos por toda una eternidad en Él. Fíjese lo que dice, termino ahora sí que esta reflexión, esta pregunta, que espero haberla contestado, dice el 1 Corintios 4, el versículo 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Que nosotros de repente descuidamos aquellos dones, aquellos talentos que Dios ha puesto en nuestra vida y los ocupamos para otras cosas, pero no los ocupamos para su obra y para bendición para los demás, sino que a veces los ocupamos para un propio beneficio. No descuides estos dones. Dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Ponga su mirada, ese es el verso 15 el que les leí. Si usted pone su mirada y si leemos el 4, versículo 13, le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate, o sea, mantente enfocado. O sea, si tú te mantienes enfocado, dice, ocúpate en la lectura. Se entiende en la palabra, en las escrituras, se entiende, ¿verdad? Que se ocupe de revisar las cartas, inclusive que Pablo le estaba enviando, mandando, ocúpate en la lectura, se entiende en las escrituras, en la palabra de Dios. Luego dice, ocúpate en la exhortación, o sea, tienes que dirigir a las personas de las cuales tú eres responsable, exhortarles, ¿verdad? Cuando ellos quieran desviarse o cuando ellos estén caminando mal o cuando ellos se vayan por falsos caminos, y dice, ocúpate en exhortarles y ocúpate en enseñarles. Y luego el verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo. Mire, nosotros somos tan vulnerables, por eso es que nuestra mente, ¿verdad? Tan finita que todo cuestiona, nuestra mente que de repente queremos tratar de entender a Dios con nuestra mente finita, como ya dije, pero de repente no nos basamos en la palabra de Dios y buscamos todo tipo de información en todos lados que lo único que hace es confundirnos, y cuando nos damos cuenta, como dijimos en un principio, ya estamos muy lejos de lo que es la verdad. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, tú eres frágil. O sea, tú puedes confundirte en cualquier momento. Dice, ten cuidado de la doctrina. Dice, persiste en ello. ¿En qué vamos a persistir? Insisto con lo que comentaba el apóstol Israel, en nuestro fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Aquella persona que niega a Jesucristo, aquella persona que por ejemplo, hay iglesias cristianas que de repente el pastor se sintió autosuficiente, que dijo, bueno, nosotros no creemos en el nacimiento virginal de Jesús. No creemos en el concebimiento sobrenatural de Jesús. Y entonces, siendo una iglesia cristiana, ¿qué le pasó a este hombre, a este pastor? Se alejó de los principios de la palabra de Dios. Su mente, su corazón vulnerable, ¿verdad? Le hizo caso, ¿verdad? A la influencia del mundo, le hizo caso a las doctrinas de los demonios. Los espíritus engañadores se metieron a su iglesia, se metieron a su vida, se metieron a su corazón, de tal manera que terminó apartándose de la fe cristiana. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás, dice, a ti mismo y a los que te oyeren. Si nos salvamos a nosotros mismos y si nosotros permanecemos en la doctrina, vamos a ser promotores de la sana doctrina. Si nosotros nos equivocamos y nos desviamos, vamos a ser promotores de las doctrinas de los demonios. Así que para que nosotros pues podamos ahora sí que permanecer en ellas,
hay que tener nuestro fundamento en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Revisémosla constantemente. Amén. Es muy tremendo esto y lo que decía al principio, ¿no? Que toda doctrina falsa tiene una base bíblica. En la palabra del Señor, en el libro de Génesis, el capítulo 3, verso 1, vemos exactamente suceder esto. Cómo Satanás toma una orden que Dios le ha dado al hombre, ¿verdad? De no tomar el fruto de un árbol, y Satanás le dice, en este caso a la mujer, el pasaje, pero de una manera equivocada, de una manera errónea, como decía el apóstol Omar. Y mi pregunta, apóstol Israel, para ustedes, ¿verdad? Cuando nosotros seguimos estas doctrinas de demonios, estos espíritus nos influyen y nos llevan a poder caer en ellas, ¿cuáles son las consecuencias que podemos ver en nuestra vida? Bueno, obviamente hay, como decían, un alejamiento, una apostasía, un alejamiento de la fe. Yo quisiera que viéramos cuál fue mencionabas la mentira de la serpiente, ¿no? ¿En qué se basó la mentira de la serpiente? Vemos algunos indicios en capítulo 3 de Génesis que mencionabas. El fundamento del ataque demoníaco es la mentira, es lo que vemos, y lo hemos estado hablando a través de esta sesión. Hay una mentira. El diablo se basa en la mentira. La doctrina de los demonios se basa en la mentira. La mentira es una contraparte de la verdad siendo desde una persona hasta una enseñanza de esa persona, Jesucristo. Todo lo que se aleje de la cristología, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, se aleja de la verdad y empieza a ser mentira. Ahora, como bien dijiste, lo que hace la serpiente es que toma lo que Dios ha dicho y lo tuerce, ¿verdad? Le da otro matiz, con que Dios te ha dicho, ¿no? Es la ataque de la serpiente, con que Dios te ha dicho, ¿no? No comas de los frutos, ¿no? Me dijeron de ¿verdad? De todos los frutos del huerto. Entonces, es algo que se tuerce. Algunos ejemplos que pudiéramos tener una vez más, si tomamos los de afuera, por ejemplo, yo veo muchos políticos tratándose de congraciar con el pueblo cristiano para ganar su voto. Voy a repetir esto. Hay muchos políticos que tratan de congraciarse con el pueblo cristiano evangélico, porque obviamente ahorita ya no somos pocos, somos muchos y es en todos los países, y empiezan a tratar de hablar acerca de Jesucristo y de acá, y como que algunos neófitos, por lo menos neófitos bíblicos, quizá no de asistencia, no disciernen la mentira de la serpiente. Por ejemplo, yo he escuchado a varios mandatarios en Latinoamérica tratarse de congraciar con Jesucristo con esta aventurada y bienaventurada retórica de Jesucristo y el pobre, ¿verdad? Y lo que no saben es que hay una teología que se llama la teología de la liberación. Es una teología latinoamericana que enfatiza que la justificación delante de Dios es ayudar al pobre y que el rico inherentemente es malo y que Jesucristo luchó en contra del en contra del rico, representado también por Faraón, por ejemplo, y que Dios levantó a Moisés y a Jesucristo para libertar al pobre del rico opresor. Así que inherentemente ellos conllevan la idea de que el pobre es bueno y el rico es malo. Y suena muy bien, porque la Biblia sí habla de que nos tenemos que ocupar del pobre. Pero lamentablemente el no docto, el que no conoce la escritura, se la come todita y dicen, hasta es cristiano. Ahí veo sus sitios sociales poniendo, hasta es cristiano, pues no sabe nada. Porque la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Ahí lo dice Romanos. La Biblia nos dice que todos nacemos apartados de Dios, no importa nuestra raza, no importa nuestra condición económica. El pobre sin Jesucristo se puede ir al infierno. Y el rico sin Jesucristo se puede ir al infierno. Todos estamos perdidos, todos necesitamos a Jesucristo. Pero lamentablemente se toma una verdad y se tuerce, y entonces vemos lo que hoy aparece. Y así es lo mismo dentro de las iglesias cristianas con algo que yo llamo el modelo del templo, en donde de repente se quieren tomar promesas que se le hicieron específicamente a Israel,
específicamente para ellos, ¿verdad? Y las queremos aplicar, o la manera de cómo se hace culto muchas veces en Israel, y eso no nos corresponde, porque tenemos una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y no lo sabemos discernir en ese sentido. Así que se tuerce, implica que Dios también no quiere nuestra plenitud. Eso es lo que implicaba la serpiente. No es que Dios realmente sabía que ibas a obtener sabiduría y por eso no quiso dártela, no quieres que seas, o sea, todo conlleva la idea de ten la plenitud que Dios quizá no te pueda dar siguiendo esos preceptos, esos mandamientos, esa enseñanza, porque al fin y al cabo tú debes de ser pleno, tú debes de sentirte bien. Y se disfraza la plenitud, se endiosa la plenitud y se crucifica el camino que Dios nos quiere dar, que muchas veces implica sacrificio, que muchas veces implica dejar cosas, que muchas veces implica dejar muchas cosas por la plenitud que aparentemente Dios no nos quiere dar, o que Dios nos quiere dar traicionando la verdad bíblica. Muchos dicen que verdaderamente el sufrimiento no es parte del evangelio porque ya sufrió Cristo. Sin embargo, recordemos que los apóstoles en su mayoría sufrieron martirio. O sea, muchas veces pasamos por situaciones difíciles y podemos entender que es parte de la formación del Señor en nuestro corazón, es el proceso. Pero hay doctrinas que no quieren que creamos eso, sino que todo debe de ser hasta que nuestras posesiones son muestra de nuestra espiritualidad. Eso también es el otro lado y eso es negativo, porque es la misma mentira que Satanás desde el principio vendió al hombre. Básicamente, Dios es un mentiroso. Lo que dice la palabra era para aquellas épocas. Lo que dice la palabra ya no es para ahora. Y así vemos muchos que de alguna manera se quieren acoplar a la cultura actual, que están abandonando la escritura porque aparentemente era para otro tiempo. Y vemos una corriente feminista que la realidad no dignifica como se debe a la mujer, sino que hace menos al hombre. Y entonces empieza a desvirtuar lo que es el orden bíblico dentro de la familia. Todo en nombre de una cultura que está dejando la palabra de Dios. Ahora, hay que dignificar a la mujer. Es pecado no dignificarla. Hay que darle el amor, el respeto y la vialidad para que sirva al Señor. Eso es escritura bíblica. Pero muchos creyentes que me están escuchando han dejado la verdad bíblica por la cultura mentirosa y es parte de la doctrina de demonios. Porque se invita a tomar el lugar de Dios. Serás igual a Dios. Es decir, tú, bajo tu propio criterio, define qué es bueno, qué es malo, qué está bien y qué no está bien. Divórciate de Dios. No tienes que dejarte liderar por sus preceptos bíblicos. Tú puedes ser tu mismo Dios. Tú determina qué quieres y qué es bueno y qué es correcto y qué es verdad y qué es mentira. Tú. Es la mentira demoníaca. Y por último, nos lleva a poner nuestros ojos en la sabiduría y nos olvidamos del árbol de la vida. Es decir, Satanás lo que hizo es enfocarlo en el conocimiento cuando tenían el árbol de la vida allí en medio del huerto. Y es lo que quiere hacer ahora el diablo con todos los sitios sociales, el Google, ahora con la inteligencia artificial. Conoce. Tú puedes conocer más, tú puedes conocer más. Y llevarnos a querer endiosar el conocimiento y dejar el señorío de Cristo y la vida y la plenitud que hay en él. Y no es que esté mal la sabiduría, pero la sabiduría tan importante que es, nunca podrá suplantar el señorío que solo a Cristo le pertenece. Tenemos que tener cuidado porque Satanás sigue repitiendo las mismas mentiras que dijo desde el huerto del Edén en Génesis 3. Amén. Bueno, pues yo creo que es una amplia enseñanza sobre las consecuencias que vienen sobre nuestra vida cuando decidimos obedecer doctrinas de demonios. Les quiero comentar que estamos ya en la parte final de esta conferencia en línea y les quisiera una vez más invitar, ¿verdad? Sé que está siendo de bendición esta enseñanza para cada uno de ustedes. Les invito a poder compartirlo, ¿verdad? Sé que conoce usted personas
que han seguido errores, falsedades y que necesitan volver a la verdad. Y es muy bueno que puedan ellos escuchar esta parte. A todos los que se han ido conectando, les damos una vez más, a los que han permanecido, perdón, la bienvenida, y a los que se van conectando, sean todos bienvenidos. Apóstol Rubén Iñiguez, en lo que comentaba hace un momento el apóstol Israel, puedo concluir de que la sana doctrina se expone y yo decido obedecerla, y la doctrina, ¿verdad?, de demonios o la doctrina de mentiras se impone y muchas veces me lleva cautivo, comenzando desde la mente, desde el corazón, como lo comentaban en participaciones anteriores. Entonces, cuando yo recibo la sana doctrina, ¿de qué manera la sana doctrina me ayuda o protege mi vida? Está cerrado su micrófono, está cerrado su micrófono. Ahí está. Hay una porción de la escritura, gracias. Hay una porción de la escritura que quiero leer, a la cual hice mención solamente, pero quiero leer prácticamente algunos otros versos que me parecen puntuales e importantes. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, y bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo creo que es muy importante que entendamos que la sana doctrina te va a consolidar, la sana doctrina te va a ayudar a discernir lo que es bueno, lo que no es bueno, lo correcto, diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Aquí hay 3 puntos sumamente importantes que quiero tratar de una manera rápida, ¿verdad? Porque por el tiempo, pero aquí precisamente de qué manera te va a ayudar a proteger la sana doctrina. No olvidemos que la palabra del Señor dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de visión. Cuando hay falta de conocimiento, vas a errar en el blanco. Si tú no conoces la doctrina, yo diría, es necesario que creamos en lo que creemos, ¿sí? Es decir, que conozcamos plenamente en qué creemos. Así no seremos presa fácil para el enemigo. Entonces, para mí es muy importante el conocimiento de la palabra y el conocimiento de la doctrina. Número 2, es importante también el hecho de estar bajo autoridad. Si nosotros vemos la porción de la escritura, que conocemos ya prácticamente todos porque la hemos escuchado en algún momento, lo que es la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo dice que erró en el blanco porque quiso salir de la tutela de su padre. Él quiso independizarse, él quiso manejar sus propios recursos, él reclamó la parte de la herencia que le correspondía y dice que se fue a vivir perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, es decir, cuando le faltó el recurso, porque él creyó que podía, cuando salió de la cobertura de su padre, de la tutela de su padre, dice que cayó tan bajo, ¿verdad?, que tuvo que comer algarroba de cerdos. Es decir, cuando nosotros no estamos bajo un orden, cuando no estamos bajo autoridad, es obvio que el enemigo afectará nuestra vida. Y vemos el desenlace. Dice que cuando empezó a tener hambre, se acordó, pero a mí lo más importante, lo que me parece más importante, hablando de también de, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó, quién nos engañó para seguir un evangelio diferente? Corríais bien. El hijo pródigo estaba bien, mientras estaba bajo autoridad, mientras estaba bajo la tutela de su padre, ¿sí? Ahí había protección, había un fundamento correcto. Sin embargo, dice que se fue a vivir perdidamente. A mí lo más importante me parece que cuando expresa y volvió en sí, es decir, recordó que en la casa de su padre no le faltaba absolutamente nada, que ahí lo tenía todo, ¿sí?
Entonces dice que volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen hambre, tienen pan y yo aquí perezco? Él reconoció que se había salido de la protección, de la cobertura de su padre. Y el punto número 3 es el hecho de venir y tener discernimiento espiritual. Como iglesia hemos estado hablando de lo que es el espíritu durante todo el año, ¿sí? Y entonces me parece muy puntual y muy importante el hecho de que el Espíritu Santo es el administrador de la iglesia, el Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro proscuneos, el Espíritu Santo es aquel que está a mi lado para auxiliarme, pero también dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. El discernimiento espiritual es el recurso de Dios para su pueblo a fin de que sepa escoger entre la sana doctrina y lo que no es una sana doctrina. Entonces, para poder redondear y finalizar todo esto, es precisamente el que nosotros entendamos esos 3 puntos. Número 1, conocimiento de la palabra. Número 2, el estar bajo autoridad. Y número 3, estar bajo la guianza del Espíritu Santo, tener discernimiento espiritual para saber los tiempos y las sazones. Amén. En este punto que usted mencionaba, decía ahorita sobre lo importante, ¿verdad?, que es estar bajo autoridad y cómo esto también nos ofrece una protección, el estar bajo autoridad. Me gustaría también preguntarle sobre este punto. Muchas veces nosotros como predicadores, ¿verdad?, o como estamos enseñando, y a veces hay gente, porque las generaciones que están en estos tiempos, todo cuestionan, todo preguntan. Y a veces hay personas que cuestionan nuestras enseñanzas. A veces hay gente que nos pide base bíblica. A veces hay personas que cuestionan nuestras enseñanzas porque, como decía, ¿verdad?, usted y el apóstol Omar en redes sociales, como decía el apóstol Israel, escucharon otra enseñanza diferente. Y fue una predicación, pero ellos lo toman como si fuera una doctrina. Y en base a eso cuestionan lo que nosotros enseñamos. Y en ocasiones se les puede llegar a llamar rebeldes y algunos se ofenden, se molestan, se van porque se les llamó de esa manera cuando estaban haciendo una pregunta, cuestionando algo. O sea, ¿cómo tratamos nosotros, verdad, este punto, siendo predicadores de la palabra del Señor? Yo creo que lo más importante de todo es la palabra. O sea, nosotros no predicamos un humanismo secular, nosotros no nos sacamos de la manga las enseñanzas. Yo creo que todo lo que tiene un fundamento bíblico, como lo acababa de leer, dice que la obra de cada uno será probada. Si es de Dios, sabemos que lo que es de Dios permanece y hay testimonio de ello. Y lo que no es de Dios simplemente se desvanece. Entonces, para mí lo más importante es el mensaje cristocéntrico, que nunca te saquen de que el centro es Cristo. Y nosotros siempre presentar a Cristo como lo que es y sus enseñanzas, sin salir a otro tipo de enseñanzas, a otro tipo de cuestiones o a otro tipo de información, a otro tipo de libros. Siempre la veracidad y la autoridad de la palabra. Amén. Muy bien. Decía hace un momento el apóstol Rubén que tenemos que conocer la doctrina. Me gustaría preguntarle, apóstol Omar, ¿cuál es nuestra doctrina? Bien, nosotros tenemos 19 puntos doctrinales como la Iglesia del Señor. Por tanto, estamos recomendando que si usted nos escucha, es parte de la iglesia, parte de esta cobertura, pueda animarse a asistir a las clases que se dan doctrinales, a las clases dominicales, porque ahí es donde nosotros aprenderemos, donde ustedes aprenderán y donde se enseñan estos 19 puntos doctrinales que son básicos en nuestra congregación. Desde luego, nuestra doctrina o la doctrina bíblica que sustenta la Iglesia del Señor o que decimos que estamos basados en ella es en la palabra de Dios. Pero repito, insisto, hay 19 puntos específicos doctrinales que tienen su base en un contexto bíblico.
no en un texto bíblico, sino en un contexto bíblico. Así que usted puede aprenderlos, estos 19 puntos, asistiendo a la escuela doctrinal, a la escuela dominical. Básicamente, como la Iglesia del Señor y como cristianos evangélicos, nosotros creemos en Dios, en un Dios manifestado en personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno y cada persona tiene una función y tiene una actividad, una función en su iglesia, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en el mundo, en la vida del ser humano, en la vida del creyente, obviamente. Creemos que el hombre es pecador y que necesita aceptar el sacrificio de Jesucristo, porque ya se dijo que Jesucristo es la piedra angular, es la principal piedra del ángulo. Si no está Jesucristo, si no aceptamos el sacrificio de Jesús, si no aceptamos que Él fue sacrificado por amor a nosotros para el perdón de pecados y no aceptamos que Él murió y que Él resucitó, entonces vana es nuestra fe, también dice la palabra de Dios. Entonces creemos que el hombre es pecador, que necesita aceptar el sacrificio de Jesús para el perdón de sus pecados y para que pueda ser salvo. Creemos también que el hombre puede acercarse a Dios, ya insisto, repito, mediante la fe en Jesucristo para ser salvo, para ser transformado y preparado para hacer buenas obras, como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10, que nosotros somos salvos por gracia, somos transformados y Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, o nos preparó para que nosotros hagamos buenas obras. Bueno, yo creo que esa sería nuestra doctrina basada en la palabra de Dios. Les dejo Lucas capítulo 21, verso 33, donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, la palabra de Dios, la palabra que Él nos ha dejado como legado, dice que no pasará, que permanecerá para siempre. Así que se necesita obediencia, discernimiento y tener un buen fundamento para que nosotros podamos seguir, podamos caminar en esta sana doctrina. Amén. Pues a lo largo de lo que llevamos, ¿verdad? De toda esta conferencia en línea, hemos hablado sobre la doctrina de demonios, la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina verdadera, la doctrina falsa, y creo que podemos ver claramente en lo que nos han compartido, como la Biblia también lo dice, que estamos en medio de una guerra de doctrinas. Y me gustaría preguntarle, apóstol Israel, ¿verdad? El espíritu de verdad contra el espíritu del error. Enseña la Biblia. La sana doctrina contra la doctrina de demonios. ¿Cómo nos preparamos para nosotros poder vencer, ¿verdad?, en esta batalla en la que estamos? Gracias, Pax. Pues precisamente ya cerrando, ¿cómo nos preparamos? Nos preparamos conociendo la verdad, básicamente. Nos preparamos conociendo la verdad. Mateo 22, 29, hablando Jesús, dijo, se equivocan al ignorar las escrituras. Y yo creo que esta es una sentencia muy fuerte para nosotros de nuestro Señor. Es una equivocación ignorar las escrituras. Voy a repetir esto, es una equivocación. Me gusta mucho lo que dijo el apóstol Rubén. O sea, no puede ser que dejemos de enseñar doctrina en las iglesias. O sea, es un no. Eso no puede ser posible. Eso no debe de ser así, ¿no? Podemos dejar de tener el Día del Niño, podemos dejar de tener un retiro de pareja si usted quiere, pero la doctrina tiene que ser enseñada. Yo le agradezco al apóstol Rubén por la claridad que puso en eso, en la practicidad de las iglesias del Señor, al apóstol Omar que decía bien claro, tenemos una doctrina de 19 puntos doctrinales, hay que conocerlos, hay que estudiarlos, hay que hacerlos nuestros y hay que enseñarlos. Porque al final, Jesús dijo en Juan 17:7, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Quiere tener un corazón más entregado a Jesucristo?
quiere caminar de una mejor manera con Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos que meternos en eso. No es a criterio personal, no es a criterio propio, no es lo que dice YouTube, Facebook, Instagram o TikTok. Es lo que dice Jesucristo, es lo que dice la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, podemos concluir que la palabra se lee, la palabra se medita, la palabra se memoriza, la palabra se estudia, la palabra se obedece y la palabra se vive. Todas estas, una no es más que la otra. Todas son importantes. Si nosotros podemos llevar a cabo cada uno de estos puntos, estaremos santificándonos en la verdad, sabiendo que la palabra del Señor es la verdad. Amén. Bueno, pues de esta manera llegamos al final, ¿verdad? De todas estas preguntas. No sé si antes de concluir, alguno quisiera añadir algo más, o, ¿verdad? Pues con lo que hemos escuchado, con eso nos quedamos, o desea alguno añadir algo más, Apóstol Sí, yo Rubén. quisiera dar mi conclusión, pastor. Ah, sí, Ah, adelante. yo creo que las doctrinas, hay doctrinas que se han introducido en la iglesia cristiana, en las iglesias, y debemos de tener cuidado los creyentes, los pastores, ¿verdad? Y coincido con lo que decían mis dos amados compañeros apóstoles, que debemos de persistir, de insistir en enseñar doctrina. A veces nos preocupamos más por entretener a las personas que por enseñarles doctrina. Entonces, cuando hay entretención, cuando hay alguna reunión o cuando hay comida o cuando hay entonces la gente participa, pero en realidad cuando hay clases de doctrina la gente participa, hay poca participación. Sin embargo, tenemos que insistir en enseñar la doctrina y nunca suspender la clase doctrinal. Creo que hay doctrinas humanas que aparentemente son buenas, pero que detrás de ellas hay doctrinas e influencias de demonios. Por ejemplo, ayudar a los pobres robando a otros. El robar no es malo, ¿verdad? Si el fin es algo bueno, o sea, es una doctrina equivocada. Serás como Dios, lo que ya se comentó también, sabiendo el bien y el mal. Doctrinas que dicen que el hombre puede llegar a ser un Dios. Hay que tener cuidado cuando se habla más de la cruz. A veces se habla más de la cruz que de el que murió y dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces la justificación a veces es que Jesús fue crucificado en ella, pero tomar en cuenta que a veces se cambia o se confunde la doctrina de la salvación por Cristo, y la cruz se convierte para muchos creyentes cristianos, se convierten en amuletos. Otra cosa muy importante, la salvación es por buenas obras. O sea, hay personas, iglesias, y lo decimos también con respeto, que enseñan que la salvación es por las buenas obras, cuando la Biblia nos dice claramente, ya lo mencioné en Efesios capítulo 2, 9 y 10, que no es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia y por el sacrificio en Jesús. Negar la existencia de Dios, como ya comentamos, entonces eso habla de algo que todos los movimientos que hay, sean el feminista, sea todos los movimientos que hay, llegan a un punto, o el origen es la mentira, es negar la existencia de Dios, es apartarse totalmente de Dios y olvidarse de Dios. Por último, comento que hay personas que esto que quisiera mencionar es muy importante. Hay hombres sinceros, pero que están equivocados doctrinalmente. Yo recomendaría que podamos reflexionar, o que personas
puedan reflexionar si la doctrina, si la enseñanza que tienen está basada en Jesucristo, si Jesucristo es la piedra angular, y si se predica la salvación principalmente. Hay hombres que saben también que están equivocados, pero porque como dice la palabra, que son amadores de sí mismos, o sea, que les conviene. Yo sé que está mal, pero a mí me conviene, ¿verdad? Yo tengo ciertos intereses y es mejor que seguir enseñándoles esta doctrina. Y por último, hay hombres que están vestidos de ovejas, pero que en realidad son lobos, y el objetivo es confundir, robarse a las ovejas. Hay espíritus engañadores sembrando doctrinas de demonios, y su principal objetivo es el cristiano. Gracias, pastor. Amén. Bueno, agradecemos, ¿verdad? A Tony Nava su pregunta. La íbamos a hacer y ahí la contestó el apóstol, ¿verdad? Israel. Cualquier otro que quisiera participar, ¿verdad? Haciendo su pregunta, adelante la puede hacer. Escuchamos su conclusión, apóstol Rubén. Quiero concluir precisamente con Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Dice: mas los malos hombres y los engañadores iban de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí me parece muy puntual el decir, pero tú persiste. Y lo importante de todo es que uno de nosotros entienda que si hay una persistencia en lo que creemos, en lo que proclamamos, entonces evitaremos el engaño. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino. Aquí yo podría poner: instruye al creyente, al adolescente, al joven, al adulto en su camino, y que persista, y prácticamente él va a permanecer. Instruye al niño en su camino, y aun cuando ve viejo, no se apartará de él. Lo importante es la persistencia, el tener un fundamento sólido, el estar consolidado, el estar realmente bien instruido, bien enseñado, bien capacitado. Adelante, apóstol Israel, escuchamos su conclusión. Yo creo que ha sido muy claro todo. No quisiera añadir nada más que dejen, es un ejemplo práctico y quizá se pueda tomar como mofa, pero creo que ilustra muy bien lo que estamos diciendo. Dejen de cantar la Sulamita, por favor. Porque si ustedes supieran quién es la Sulamita, no la estuvieran cantando. Y eso me demuestra a mí que mucha gente solo se llevar por la corriente, como dijiste, Pax, al principio, de la música pegajosa, y veo a hombres cantando: yo soy la Sulamita. Ustedes no saben lo que están cantando. Obviamente no saben ni qué está entendiendo. Yo no estoy diciendo que no tengas un amor maravilloso con Jesús, pero si es basado en la Sulamita, ustedes no están sabiendo lo que cantan, y es un simple ejemplo de que la iglesia muchas veces habla tonterías que no se basan en la escritura. La Sulamita es una mujer, está basado en el libro de Cantares, y esa canción sirve más en un retiro de matrimonios. Porque si mi esposa me dice: no quiero que te vayas, créame, yo voy a sentirme muy contento y me voy a quedar allí. Así que simplemente de manera chusca, pero en un ejemplo que es real, ¿verdad? En donde la gente en nuestras congregaciones está cantando lo popular sin saber siquiera el contexto bíblico. Así que no ignoremos las escrituras. Muchas gracias, Pax, por la invitación. No, muchas gracias a usted. Ahorita que lo escuchaba, ¿verdad? Sobre este canto, me recuerda hace muchos años atrás, en un evento de agosto, en la iglesia, ¿verdad? de Tlahuicas, al apóstol Víctor Toranzo diciendo:
dejen de cantar con manos vacías, vengo a ti. Y hoy me confieso, nosotros somos uno de los que cantamos hasta hoy el canto de la tsunamita. Les agradezco de verdad a los tres por haber hecho el tiempo, el espacio para poder estar con nosotros y sobre todo, ¿verdad? Sembrar de la manera que lo han hecho la palabra del Señor. Yo quisiera concluir con lo que decían los tres. Quisiera concluir con esto que los tres mencionaban al final. Decía, ignorar, ¿verdad? La palabra de Dios, ignorar las escrituras es el más grave error que podemos cometer. No quisiera decirle, ¿verdad? Todos no saquemos de nuestro lugar secreto la Biblia y solo tengamos allá adentro la oración, nuestra lista de peticiones, sino que también tengamos un tiempo para, como decía el apóstol Israel, leer, meditar, ¿verdad? Practicar las escrituras. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que han podido acompañarnos hasta el final de esta conferencia y esperamos con todo nuestro corazón que esto haya sido un tiempo de bendición. Muchísimas gracias, Apóstol Israel. Saludos a toda la iglesia en San Antonio, Texas. Apóstol Omar, muchas gracias. Saludos a toda la iglesia en Pilpancingo, Guerrero. Gracias por la invitación. Apóstol Rubén, muchísimas gracias y saludos a toda la congregación en Querétaro. Ha sido un honor y una bendición. Un fuerte abrazo para todos.